El golpe seco de una carcajada malintencionada puede sonar más fuerte que una campana en misa. Ese fue el sonido que me atravesó cuando él dijo, frente a todos, señalando el reloj que llevaba en el bolsillo de mi camisa. Ese reloj ya no marca nada, como él. Y aunque las risas que siguieron no fueron muchas, dolieron como si el eco rebotara entre los retratos de nuestros abuelos. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Me llamo Octavio. Tengo 72 años, y esto fue lo que realmente pasó. La casa familiar en Mérida, Yucatán, había vuelto a abrir sus puertas como lo hacía cada diciembre, cuando las fiestas nos hacían recordar que alguna vez fuimos una familia que se sentaba junta sin rencores ni máscaras. El portón verde aún crujía al empujarlo, las bisagras oxidadas soltando un quejido familiar que parecía darnos la bienvenida con voz de anciana. El pasillo largo olía a muebles encerados y café recalentado. Las risas de los niños corrían desordenadas por los azulejos, mientras sus pasos resonaban como tambor en los techos altos. Cada palabra, cada broma, rebotaba por las paredes adornadas con retratos en sepia de nuestros bisabuelos, como si ellos mismos escucharan desde el marco de madera. Las campanas de la iglesia cercana marcaban las 4 de la tarde cuando llegué. Llevaba el reloj de mi abuelo Camilo en el bolsillo. Era de oro viejo, con la tapa grabada con sus iniciales y una fecha que ya nadie recordaba. 1900. Lo abrí una vez más antes de entrar. Seguía latiendo, como si su tic-tac marcara no el paso del tiempo, sino el de la memoria. En la sala ya estaban todos. Mis primas, ocupadas tomando selfies. Mis tíos, bebiendo cerveza con limón y hablando del partido del sábado. Y él, Mauricio, mi primo. Vestía caro, pero hablaba barato. Mauricio. Octavio llegó con su reliquia otra vez. A ver si esta vez sí nos cuenta otra vez la historia del reloj heroico. Las risas no tardaron. No porque fueran sinceras, sino porque el miedo a estar fuera del chiste es peor que el miedo a ofender. Apreté el puño. El reloj seguía ahí, caliente por el sol del mediodía. No dije nada, no todavía. Durante la comida, entre pozole y panuchos, el tema volvió. Mauricio, ¿y el reloj? ¿Sigue vivo el dinosaurio? ¿O ya se le cayó una manecilla? El tío Gerardo intentó suavizar el golpe con una sonrisa. Tío Gerardo, ya déjalo, Mau. ¿Ese reloj es historia? Mauricio, ¿historia o histeria? Y ahí fue cuando lo hizo. Se acercó por detrás, con la ligereza de quien roba sin peso en la conciencia. Me dio una palmada fingida en la espalda. Mauricio. Octavio, ve por más tortillas, ¿sí? Ya que tú caminas lento, te da tiempo. Fui, no por él, sino porque necesitaba respirar. El ruido de la casa era como el zumbido de abejas hambrientas. Afuera, el calor pegaba como un castigo. Regresé con Sonntag, las tortillas envueltas en el paño del mercado. La bolsa crujía como papel de regalo. Me senté, y el reloj ya no estaba. Toqué el bolsillo, busqué debajo de la silla. En mi mente, cada posible rincón. Pero nada. Nadie dijo nada. Ni una sola mirada. Como si el mundo entero se hubiera confabulado en ese segundo para olvidar que yo existía. La cena avanzó. El tequila empezó a correr, y él no se separaba de su copa, ni se acercaba a mí, hasta que lo escuché. Fui al pasillo a buscar algo de agua. Al pasar junto al estudio del abuelo, escuché su voz, baja, burlona, con esa forma de hablar que uno reserva para sí mismo cuando cree que nadie lo oye. Mauricio, viejo tonto, ese reloj ya no marca nada, pero a mí me va a marcar la diferencia. Grabé la frase, con mi viejo Nokia, sin que él lo supiera. Lo hice con el pulgar tembloroso, el botón rojo brillando como testigo silencioso. No dormí esa noche. Me senté en la hamaca del cuarto del fondo. El reloj, o su ausencia,
Me palpitaba en el pecho, no por el oro, sino por lo que contenía. Ese reloj fue entregado a mi padre la noche antes de su boda, y a mí el día en que enterramos a mamá. No era joya, era testamento. Amaneció con el canto de los gallos mezclado con los ronquidos del tío Ramón. La casa olía a aceite usado y promesas rotas. No dije nada. A media mañana vi a Mauricio entrar al viejo cuarto de servicio. Tenía la llave. Yo también. Esperé que saliera. Luego entré. No lo encontré a la vista, pero encontré algo mejor. Había una pequeña cavidad en la pared detrás de los estantes de libros desordenados del abuelo, donde antes había guardado sus cartas. Y ahí estaba, mi reloj, envueltito en un pañuelo bordado con la letra M. Lo dejé ahí. Lo miré como se mira un dolor, y cerré la puerta con la misma calma con la que uno entierra una bala que luego será desenterrada. Ese día, Mauricio habló de inversiones, de propiedades en Playa del Carmen, de su nuevo proyecto inmobiliario. La familia lo miraba como si fuera un profeta. Yo solo asentía. Cada palabra suya era una cuerda más en el lazo que él mismo estaba tejiendo para su cuello. En la sobremesa, alguien preguntó por el reloj. Mi sobrina Luisa. «Tío Octavio, ¿y su reloj? ¿Ya no lo trae?» Mauricio, sin mirar. Lo debe haber perdido. O tal vez lo vendió. Las miradas giraron hacia mí. Me encogí de hombros. Silencio. Los niños jugaban en el patio con globos de colores, y una bocina portátil soltaba cumbias viejas de Celso Piña. Todo parecía normal, como esas películas en las que uno sabe que la explosión viene, pero no se sabe cuándo. Esa noche, mientras todos dormían, grabé el audio de Mauricio en una memoria USB. La etiqueté «Reloj, prueba», y la guardé dentro de la cafetera italiana de la abuela Dolores. Nadie la usaba desde que ella murió, pero seguía en su sitio, brillante y muda. Al día siguiente, alguien tocó la puerta. 1, 2, 3 veces. Fuerte, serio, como quien no está pidiendo permiso, sino anunciando destino. Eso vendrá después. Pero ese sonido quedó grabado, como el tic-tac que una vez intentaron callar y regresó. El aroma llegó antes que las palabras. Un olor tenue, casi sagrado, a incienso y papeles viejos, mezclado con café colado hace apenas minutos. Así huele el poder cuando entra por la puerta correcta. Todos giraron la cabeza hacia la entrada. Nadie hablaba. El tío Ramón dejó el pan dulce suspendido a medio camino de su boca. El primo Ariel bajó el volumen de la bocina. Hasta el perro que dormía junto al altar familiar alzó las orejas. Yo sabía quién era, o más bien, qué representaba. El hombre que cruzó el umbral no era familia. No traía sonrisa ni abrazos. Su portafolio era de cuero negro, gastado en las esquinas. Su chaqueta clara contrastaba con la penumbra del pasillo. Tenía en la mano un sobre amarillo, sellado con una banda roja. Notario. Buenas tardes, busco al señor Octavio Mendoza. Me puse de pie. Soy yo. El notario asintió sin prisa. Observó a los presentes con la seriedad de un juez medieval. Notario. Vengo en nombre del Registro Público de la Propiedad de Yucatán. Folio número RP-YOU 4286. Esta casa fue registrada hace 20 años con cláusulas específicas sobre los objetos considerados patrimonio familiar. Mauricio palideció como si alguien le hubiera vaciado un balde de agua helada por dentro. Su copa tembló sobre la mesa. Notario. Se me solicitó verificar la existencia de un objeto descrito como reloj de bolsillo con iniciales TM, bajo custodia legal. ¿Está en este domicilio? Todos voltearon hacia mí. Yo miré a Mauricio. Él bajó la mirada. El silencio se volvió una masa espesa, apenas cortada por el sonido lejano de la cuchara de Luisa removiendo azúcar en su taza. El reloj desapareció, pero sé dónde está.
Caminar en dirección al estudio fue como atravesar una cuerda floja. Cada paso dejaba atrás un rumor, un suspiro, una sospecha. Al llegar al estante, quité con cuidado los libros antiguos del abuelo. Obras marcadas con tinta y ceniza de cigarro. Don Quijote, El llano en llamas, cartas sueltas de Camilo a su padre durante la Revolución. Moví el panel de madera. Allí estaba. El pañuelo bordado, el reloj dentro, intacto. Su tic-tac repentino parecía un corazón vuelto a la vida. Lo tomé con ambas manos. Lo levanté como quien ofrece un alma en sacrificio. Esto es lo que buscan. El notario sacó una carpeta, deslizó un papel. Notario. El documento estipula que, al comprobarse la posesión indebida del objeto, cualquier reclamo patrimonial por parte de terceros será suspendido hasta nueva orden judicial. Firma. Camilo Mendoza. Acta notarial en Ciudad de México, año 2005. Mauricio retrocedió un paso. Mauricio. Eso no es posible. Ese documento está caducado. El abuelo ya estaba senil. Tío Gerardo. ¿Tú lo tomaste? ¿Tú escondiste el reloj? El silencio ya no era sospecha. Era juicio. Mauricio abrió la boca. Cerró los ojos. Mauricio. Yo no... Fue una broma. Solo una broma. Luisa. ¿Una broma? ¿Enterrar la memoria de un abuelo es gracioso ahora? El notario anotó algo. Cerró su carpeta. Notario. El expediente queda abierto. Si desean presentar cargos o modificar la distribución de los bienes, deberá hacerse en la notaría 17. Tengo que retirarme. El sonido de sus pasos alejándose fue como un tambor de guerra bajando por la colina. Todos se quedaron quietos, hasta que tía Alma rompió el hechizo. Tía Alma. Mauricio, ¿cómo pudiste? No hubo respuesta. La familia se dispersó poco a poco. Algunos fueron al patio, otros al altar. Nadie volvió a sentarse junto a él. Yo volví a mi lugar. Abrí el reloj. Lo dejé sobre la mesa. Su sonido llenó la sala como una verdad que ya nadie podía negar. Luisa se acercó. Se sentó junto a mí. Luisa, ¿lo sabías desde el principio? No, lo escuché. En el estudio. Se lo dije al reloj. Él me lo devolvió. Ella sonrió, pero sus ojos estaban mojados. Luisa, el abuelo estaría orgulloso. Me quedé viendo el reloj. No por su oro, sino porque el tic-tac sonaba igual que cuando era niño. Igual que cuando el abuelo decía, un reloj no mide el tiempo, mide lo que haces con él. La luz entraba cortada por las persianas de madera, dibujando líneas sobre el piso de baldosas frías, como si el sol también quisiera dividir la verdad de las mentiras. Ese día, la casa amaneció en una calma distinta. No era paz, era distancia. Los saludos eran murmullos, las cucharas golpeaban los tazones sin ritmo, y cada mirada hacia Mauricio era un juicio silencioso, lleno de luz que ya no lo protegía. Mauricio evitaba la cocina. Se quedaba en su cuarto, encerrado, bajando al comedor cuando no había nadie, o saliendo al patio con el celular pegado al oído, hablando de cosas que ya nadie quería escuchar. Pero lo que no sabía era que no estaba solo. Luisa, mi sobrina, se me acercó esa tarde. Luisa. Tío, hay algo que debería ver. La seguí al cuarto de servicio donde aún colgaban los trajes viejos del abuelo, entre bolsas de plástico y un sombrero de charro con polvo de los años. Luisa. Encontré esto ayer cuando fui a buscar los adornos de Navidad. Sacó una carpeta azul, doblada, sin etiquetas. Dentro había papeles, contratos, recibos, y una copia de un documento firmado por Mauricio, transferencias hechas desde una cuenta conjunta con la tía Alma a una empresa fantasma registrada en Campeche. Luisa. Esto no estaba en los papeles del testamento. Él lo escondió. Me senté en una silla de madera. La luz del tragaluz iluminaba el borde del papel como si lo subrayara el cielo mismo. ¿Dónde lo encontraste? Luisa.
En la caja del árbol, estaba metida dentro de una esfera rota, como si no quisiera que nadie lo viera jamás. Tomé el documento. En la parte inferior, un número resaltado con marcador, 172.000 pesos. Luisa. No son solo las burlas, él estaba vaciando lo poco que quedaba y usando el nombre del abuelo para conseguir contratos. Guardé silencio unos segundos. Luego la miré. ¿Confías en mí? Luisa. Siempre. La luz se movía con las nubes afuera, proyectando sombras sobre los rostros de los retratos colgados. Ese mismo día, visité la Notaría 17 en el centro de Mérida. El pasillo olía a papel húmedo y tinta vieja. Los ventiladores giraban lento en el techo. En la sala de espera, una señora mayor peleaba por un acta de defunción extraviada. Cuando mencioné el número de folio, la secretaria levantó la ceja. Secretaria. Un momento, por favor. Regresó con un notario joven, con barba recortada y camisa blanca. Notario joven. Señor Mendoza, tenemos su expediente. Aunque hay algo más reciente. Hace 2 semanas, alguien intentó modificar la cláusula de custodia del reloj. ¿Quién? Notario joven. No puedo decirle el nombre directamente, pero hay una firma que coincide con este documento. Me entregó una hoja. Era la misma firma de Mauricio, la misma rúbrica torpe con una flor al final, como si la tinta pudiera maquillar la traición. ¿Fue aceptada? Notario joven. No. Faltaba la presencia de todos los herederos. Y, además, el objeto en cuestión seguía sin aparecer. Me sonrió con cortesía. Notario joven. Ahora que ha vuelto, la cláusula se mantiene, pero podría considerar actualizar los beneficiarios. Me quedé en silencio. El reloj en mi bolsillo marcaba las 3:12. Afuera, las campanas del mercado daban la hora con eco doble. De regreso en la casa, la luz del atardecer teñía los muros de naranja viejo, como si la casa recordara un incendio que aún no termina. Luisa estaba en la cocina. Luisa. ¿Y? Todo encaja. Intentó borrar al abuelo del papel, después de intentar borrarlo del corazón. Le mostré el acta rechazada, y entonces lo supimos. Ya no se trataba solo del reloj, ni de los papeles. Se trataba de limpiar el nombre de alguien que ya no estaba para defenderse. Esa noche, convocamos una reunión familiar. Nadie dijo por qué. Nadie necesitó decirlo. Se armó una mesa larga con sillas desiguales. El mantel blanco tenía manchas de años. Las velas se encendieron en el altar, y al centro, sobre un plato de cerámica, coloqué el reloj del abuelo, abierto, latiendo. Tía Alma fue la primera en hablar. Tía Alma. ¿Esto es por lo del notario? Es por todo. Mauricio llegó último. Se sentó al fondo, lejos del reloj. En su rostro, una mezcla de cinismo y precaución. Saqué la carpeta azul. La puse sobre la mesa. Esto lo encontramos en la caja del árbol. Contratos, transferencias, firmas y la prueba de que alguien intentó modificar el legado sin permiso. Mauricio. No tienes pruebas legales. Eso es basura. Luisa lo miró directo. Luisa. Yo lo vi. Yo lo encontré. Y tú firmaste. El sol ya se había ido, pero las luces de la lámpara vieja colgando del techo marcaban cada sombra en la cara de Mauricio. El reloj volvió. El nombre del abuelo también. Lo que falta es decidir qué hacer contigo. Él rió, pero nadie rió con él. Mauricio. No pueden echarme. Esta también es mi casa. Tío Gerardo. Lo era. Abrí la carpeta una vez más. Saqué la hoja de la notaría. El notario dice que puede actualizar beneficiarios. El abuelo dejó espacio para modificaciones. Si los presentes lo aprueban... Levante la mano. Luego Luisa. Después tía Alma. Tío Gerardo. Los primos. Hasta los niños, sin entender bien, alzaron los dedos como palomas en vuelo. Mauricio se levantó. Mauricio. Van a arrepentirse de esto.
Ya nos arrepentimos de haberte confiado la memoria. La luz osciló con el viento que entró por el ventanal, y entonces vi algo. Una hoja suelta, caída al pie del altar. La recogí. Era una carta, de Camilo, escrita con su puño, fechada un mes antes de morir. Si este reloj desaparece, es que alguien quiso borrar mi historia. No dejen que lo hagan. Lo dejé en manos de quien respeta el tiempo. No lo esconde. La luz de la lámpara iluminó la firma. Camilo Mendoza. Luisa. ¿Es real? Sí, es su letra, su sello. Esa luz que entraba por el ventanal, no era de sol, era de justicia. El roce de mis dedos sobre el papel era casi imperceptible, pero dentro de mí era como acariciar la última voz de mi abuelo. La carta tenía esa textura antigua, con las esquinas un poco dobladas y la tinta azul desvanecida en algunos trazos, pero estaba viva, tan viva como su recuerdo en cada rincón de esa casa. La sostuve con cuidado, como si se tratara de un fragmento de hueso sagrado, y sin decir una palabra más, la coloqué sobre la mesa, justo al lado del reloj. Mauricio ni siquiera la miró. Mauricio. ¿Y ahora qué? ¿Van a jugar al tribunal? Esto ya no es un juego, y tú perdiste. Se hizo un silencio denso, no por ausencia de sonido, sino por el peso del desprecio. Tía Alma respiraba lento, como conteniendo una pena larga. Luisa no dejaba de mirar la carta. Sus ojos brillaban. Y entonces tomé una decisión. Me fui a mi cuarto, crucé los cajones viejos del armario de cedro y saqué un portadocumentos que no había tocado en años. Adentro, sellado con cinta amarilla, estaba el testamento original del abuelo. No el que se leyó públicamente, sino una copia privada que él me entregó un mes antes de morir. Camilo, por si algún día quieren cambiar mi historia. Volví al comedor, lo coloqué sobre la mesa, junto a la carta. El abuelo me dejó esto. Lo firmó frente a mí y al notario. No es el documento oficial, pero tiene un valor. Aquí está su letra, sus palabras, y ahora también su voluntad. Mauricio se levantó, empujando la silla. Pero antes de que pudiera hablar, Luisa se levantó también. Luisa. No te vayas, vas a escuchar esto. Abrió el documento. Sus manos no temblaban. Luisa. Dice, si Octavio conserva el reloj, significa que la memoria de esta casa sigue intacta. Él sabrá qué hacer, y sabrá quién merece seguir llamándose Mendoza. Mauricio. Eso no es legal. No, pero es más fuerte que cualquier ley. Él salió del comedor. Las paredes se quedaron quietas. Al día siguiente, fui al juzgado civil de Mérida. No llevaba abogado. Solo llevaba la carta original, el testamento privado y la grabación del intento de falsificación de Mauricio. Esperé casi 2 horas en la fila. Las luces blancas del edificio rebotaban en los mosaicos gastados. Frente a mí, una señora firmaba un cambio de testigo para una herencia. Detrás, un joven discutía con una funcionaria porque le habían perdido una hoja del registro de nacimiento. Cuando por fin pasé, entregué todo al actuario. Me miró con la seriedad de quien lee una historia completa sin conocer los personajes. Funcionario. Esto va a requerir apertura de incidente. ¿Desea solicitar medidas preventivas? Sí. Quiero congelar cualquier movimiento patrimonial sobre la propiedad mientras se determina la validez de la herencia. Funcionario. ¿Tiene documentos de respaldo? Le entregué la carpeta azul de Luisa. Funcionario. Con esto, es probable que se apruebe. Salí del juzgado con un papel en la mano. Expediente. JBMR 874-2025. Orden. Suspensión provisional de actos de disposición sobre el bien inmueble conocido como Casa Mendoza, en espera de resolución. El papel crujía en mi mano como una bandera. Lo llevé a casa esa misma tarde. En el portón, Mauricio fumaba. No se movió cuando me vio.
Le mostré la orden. No puedes vender, no puedes alquilar, no puedes tocar ni una teja. Mauricio. ¿Estás loco? ¿Tú qué ganas con esto? No es lo que gano, es lo que tú no te vas a llevar. Esa noche, los murmullos en la familia cambiaron de tono. Ya no era compasión disfrazada, era respeto, era un silencio nuevo, uno que decía, por fin alguien hizo algo. Tía Alma me sirvió una taza de té de canela en la cocina. Tía Alma. El abuelo siempre decía que el tiempo pone a cada quien en su lugar. Hoy, ese reloj sonó para él. Luisa entró con un sobre pequeño. Luisa. Lo encontré entre las fotos viejas. Adentro había una imagen, en blanco y negro. El abuelo, joven, con el reloj colgado de su chaleco, mirando a la cámara con la seriedad de los hombres que trabajaron toda su vida sin pedir aplausos. Detrás, con su letra firme, el que olvida de dónde viene, nunca sabrá hacia dónde va. Pegué la foto en la pared, junto a su retrato grande, y debajo colgué el reloj, no en una caja, no escondido, a la vista, para que nadie más lo volviera a enterrar. El eco de las voces se desplazaba por la casa como el murmullo de un río escondido. No eran gritos, no eran risas, eran palabras dichas en voz baja entre pasillos, detrás de puertas entreabiertas, en las esquinas del patio mientras el sol caía sobre las plantas marchitas. Y en cada conversación, un solo nombre flotaba como humo en misa: Mauricio. 5 días habían pasado desde que el expediente fue admitido en el Juzgado Civil de Mérida. La orden de congelamiento patrimonial se había pegado con cinta adhesiva en la parte interior del portón de entrada. Nadie la tocaba, pero todos la miraban al pasar. Mauricio intentaba mantener la cara en alto. Seguía usando su camisa de lino blanco, sus lentes de sol colgados del cuello, su celular vibrando constantemente. Pero ya no hablaba tanto. Ya no se sentaba al frente. Ya no opinaba de los partidos ni de los planes para Navidad. Simplemente estaba. Y a veces eso duele más que estar ausente. La familia comenzó a reagruparse sin él. Una mañana, mientras preparaba café con Luisa en la cocina, entró tía Mariela con un gesto serio. Tía Mariela. Yo sé cosas que no dije antes, porque me daba pena, porque pensé que era una exageración. Nos miró fijamente. Tía Mariela. Hace 2 años, Mauricio me pidió prestado el acta de nacimiento del abuelo. Dijo que la necesitaba para una consulta de seguros, pero nunca la devolvió. Cuando le pregunté, dijo que la había perdido. Me detuve. El café humeaba con fuerza. Luisa. ¿Y qué hizo con ella? Tía Mariela. Después me enteré que la había usado para abrir una cuenta a nombre del abuelo, sin que nadie lo supiera. Nos quedamos en silencio. La cafetera hizo su último gorgoteo, como si se quejara. Ese mismo día fuimos al banco. No fue fácil. Pero Luisa tenía una copia del poder notarial del abuelo que le autorizaba consultas en caso de fallecimiento. Y en el sistema apareció la cuenta. Nombre del titular: Camilo Mendoza. Tidi. Fallecido. Apertura: junio de 2024. Saldo actual: 0 solpia. Movimientos: transferencias regulares a una cuenta a nombre de Mauricio Rivas Mendoza. Luisa. No solo quería el reloj, quería seguir usando su nombre para lavar su vergüenza. Tomé fotos de la pantalla. Solicitamos el estado de cuenta sellado. De regreso en casa, encontré a Mauricio en el porche. Estaba hablando por teléfono. Mauricio. Al celular. Si no vendemos en diciembre, se nos cae el trato. No puedo mover el dinero ahora. Tengo todo congelado. Sí, me están hundiendo. Me vio. Guardó el celular. Mauricio. ¿Qué quieres ahora? ¿Otro discurso? Me acerqué. Saqué la hoja del banco. Se la mostré sin palabras. Mauricio. Eso no. Prueba nada. Prueba que no era solo un traidor.
también eras un ladrón. Él intentó arrebatarme el papel, pero no se lo permití. Esto ya no es una pelea entre primos, es una denuncia. Volví al juzgado civil, esta vez con la copia del estado de cuenta, con la carta del abuelo, con la foto, con la carpeta azul, con la grabación. El actuario me recibió con otro semblante. Funcionario. Señor Mendoza, con todo este material es posible solicitar una vista al Ministerio Público. ¿Y qué implica eso? Funcionario. Investigación por uso indebido de identidad, falsificación documental y apropiación indebida de patrimonio familiar. Me quedé quieto. Funcionario. ¿Desea proceder? Pensé en el rostro de mi madre, en el sonido del reloj cada vez que el abuelo lo sacaba para decirme que era hora de dormir. Sí, deseo proceder. Firmé. El funcionario selló la hoja. Oficio remitido a Fiscalía General del Estado de Yucatán. Volví a casa. El viento había cambiado, literalmente. Soplaba con fuerza entre las bugambilias secas, movía las cortinas con brusquedad, traía olor a tierra húmeda y hojas quemadas. La familia se reunía en el comedor. Todos menos Mauricio. Tía Alma. ¿Qué pasó? Me senté. Coloqué la hoja en el centro. Lo denuncié. Nadie habló, pero todos asintieron, lenta y solemnemente, como si una deuda hubiera sido saldada con un grano de justicia. Esa noche, por primera vez, el reloj no estuvo sobre la mesa. Estaba en mi muñeca. Volví a ponerlo en marcha, y justo cuando marcó las 12, alguien tocó la puerta. 3 golpes, fuertes, inesperados. Luisa se levantó con el rostro pálido. Luisa. ¿Otra vez? Fui yo quien abrió. Afuera, un hombre con traje, portafolio y una insignia de la fiscalía. Funcionario. Buenas noches, busco a Mauricio Rivas Mendoza. Me hice a un lado y dejé que el viento lo empujara hacia su destino. El aire esa noche olía distinto. No al pan dulce que aún quedaba en la cocina, ni al incienso que tía Alma encendía junto al altar. Era otro olor, uno que no se describe, se percibe. Era el aroma de algo por terminar, como cuando la lluvia huele a final, como cuando se abre un sobre sellado desde hace décadas. El funcionario de la fiscalía llevaba su porte con precisión. Sus zapatos no hacían ruido, pero su presencia pesaba más que cualquier discurso. En la mano traía un folder con el escudo de la FGE de Yucatán. En la solapa, el nombre de Mauricio impreso en mayúsculas. Funcionario. ¿Se encuentra en la propiedad del señor Mauricio Rivas Mendoza? Luisa asintió. Señaló hacia el fondo. Está en el estudio, justo donde escondió la memoria. Él caminó con paso firme. La familia no dijo palabra. Incluso los niños, sin entender, se callaron como si la casa les hubiera susurrado: «Escuchen». Golpeó 3 veces. Puricio. Se abrió. Llevaba una camisa arrugada y los ojos rojos. Había llorado. O había estado bebiendo. O las 2 cosas. Funcionario. Señor Rivas Mendoza, tiene derecho a conocer que se le investiga por los delitos de suplantación de identidad, falsificación de documentos privados y apropiación indebida de bienes patrimoniales. Esta no es una detención, pero sí una notificación oficial para que comparezca ante la Fiscalía este viernes a las 9 p.m. en la sede del centro. Le extendió el documento. Mauricio no lo tomó. Funcionario. Se le entregará de todas formas. Lo he pegado también en la entrada principal, como consta en el acta. El funcionario se giró. Funcionario. Buenas noches. Y se marchó como había llegado, sin alzar la voz, pero dejando puertas temblando. Mauricio se quedó en el pasillo, solo, con el papel en las manos. No dijo nada. Tampoco lo hizo al día siguiente, cuando el grupo familiar decidió reunirse otra vez. Esta vez sin velas ni mantel largo, solo sillas en círculo en el patio trasero.
Yo llevé el reloj. Lo colgué de un lazo de pita, justo en el árbol de naranja agria, donde el abuelo leía en las tardes. Y hablé. El tiempo no se recupera, pero se puede reparar. Luisa se acercó con la carta original del abuelo. La leímos en voz alta. Cada línea sonaba distinta ahora. Ya no era advertencia, era confirmación. Tía Alma, con voz suave, dijo algo que nadie olvidó. Tía Alma. Cuando alguien entierra algo en una casa como esta, la casa lo devuelve. No a tiempo, a justicia. Ese fue el punto de inflexión. En las semanas siguientes, el juzgado civil aceptó la presentación oficial del testamento complementario. El actuario lo selló. José B. Mr. 80734-2025. Documento anexo. Admitido. Lo que pasó después fue una cadena de consecuencias. La Fiscalía abrió investigación formal. La cuenta bancaria abierta a nombre del abuelo fue bloqueada. El banco colaboró. Confirmó que los documentos usados habían sido presentados por Mauricio. Una semana después, el Registro Mercantil de Campeche anuló el acta de constitución de la empresa fantasma vinculada a su nombre. Y finalmente, el juzgado emitió una resolución provisional. Se suspende cualquier beneficio económico o administrativo sobre la Casa Mendoza a nombre del señor Rivas Mendoza hasta resolución definitiva. Lo leí solo, en voz baja, sentado en la silla de mimbre del abuelo. El reloj sonaba justo al lado. Cada tic era una sílaba del pasado. Volviendo. Pero no todo fue burocracia. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza, Luisa se me acercó con una bolsa blanca en las manos. Luisa. Te traje algo. ¿Qué es? Luisa. Lo encontré entre las cosas del abuelo, envuelto en papel periódico. Pensé que lo habías visto todo. Pero no esto. La bolsa contenía una caja pequeña de madera, con un broche oxidado. La abrí. Adentro, otro reloj. Son tomates. Antiguo. Sin cadena. Con la esfera rota. Y una nota escrita a lápiz. Si alguna vez este deja de latir, sabrás que hay uno más. Luisa. ¿Qué significa? Significa que la memoria no muere cuando se apaga el tiempo. Solo cambia de forma. Esa noche, lo llevé al joyero del centro. El local de don Fausto, el viejo de manos temblorosas pero pulso de cirujano. Le tomó 2 días, y volvió con él andando. Roto por fuera, vivo por dentro. Ahora había 2 relojes en casa, uno visible y uno oculto, en el mismo lugar donde Mauricio había intentado esconder el primero. Porque la casa guarda lo que vale y expulsa lo que no. Las paredes de la casa tienen su propio lenguaje, uno que no se oye con los oídos, sino con la memoria. Y esa mañana, al entrar al salón principal, lo sentí de inmediato. El yeso viejo del techo crujió justo cuando puse un pie dentro, como si la casa, viva, quisiera avisarme. Algo estaba por cambiar. El árbol de naranja agria lanzaba sombras al interior por la ventana abierta. Los rayos de sol dibujaban figuras sobre el piso, cruzando el retrato del abuelo con un trazo dorado. El reloj colgaba como siempre, pero algo en su tic-tac parecía más firme, como si la justicia le hubiera dado cuerda. Tocaron la puerta, no como las veces anteriores, no con miedo ni sorpresa. 3 golpes suaves, respetuosos, como quien viene con noticia, no amenaza. Era el funcionario del registro público. Funcionario. Señor Mendoza, le traigo el documento que solicitó. Me invitó a firmar una hoja. La tinta azul quedó impresa con un trazo sereno. Me entregó el acta. Registro de la propiedad. Folio 2025-287. MR. Modificación. Eliminación de Mauricio Rivas Mendoza como cotitular. Nuevo beneficiario reconocido. Luisa Fernanda Mendoza. Lo sostuve entre mis dedos con la misma devoción con la que uno sostiene la foto de un hijo. No por el papel, por lo que significaba.
Gracias. Funcionario. La justicia tarda, pero cuando llega, llega completa. Se marchó. Entré con el documento en mano. La familia ya lo sabía. Luisa me miró desde la cocina, sus ojos húmedos, sus labios temblando. Luisa. ¿Ya? Ya. Lo leí en voz alta, en la sala, frente a todos, mientras los más pequeños jugaban a las escondidas entre los sillones y el abuelo, desde su retrato, parecía sonreír con los ojos. Tía Alma se persignó. Tía Alma. Ahora sí, la casa vuelve a ser de la sangre que no la traicionó. Las palabras no dolían, sanaban. Y entonces alguien cruzó el umbral, sin aviso. Mauricio. Llevaba la barba crecida, la camisa sin abotonar del todo y la mirada más baja que nunca. Mauricio. Escuché que me borraron. No te borramos, te rebelaste solo. Mauricio. Quiero decir algo. Lo miré, lo dejé. Se paró frente al árbol de naranja. Bajó la mirada. Sacó algo del bolsillo. Era una pequeña figura de madera. El juguete que el abuelo le talló cuando tenía 10 años. ¡Un caballo! Mauricio. Esto también lo escondí. Pensé que si guardaba lo que me unía a él, podía justificar lo otro. Pero estaba equivocado. Lo dejó sobre la mesa. Mauricio. Me voy. Y no voy a pelear. No más. Se giró. Nadie lo detuvo. Y por primera vez, su silencio fue más honesto que sus palabras. Esa tarde, limpiamos la casa entre todos. Subimos cajas al altillo, sacamos muebles al patio, abrimos ventanas cerradas hace años. Y al llegar al estudio, descubrí algo que había pasado por alto. Detrás del librero, una pequeña grieta dejaba ver un papel doblado. Lo saqué. Era un recibo. Notaría No 12 de Sevilla. Año 1984. Documento. Cesión anticipada de derechos sobre bienes inmuebles. Firmado por Camilo Mendoza. A favor de Ernesto Mendoza, mi padre. Luisa lo leyó. Luisa. Esto es... Una prueba más de que el abuelo ya había pensado en todo. Se lo entregamos al funcionario días después. Él lo añadió al expediente. Lo selló con tinta negra. Folio complementario. RP 2025-288 METER. La justicia no solo se aplicaba, se fortalecía. Y así fue como la casa, nuestra casa, volvió a tener un centro. El reloj colgado, el acta enmarcada, la familia reunida y los secretos puestos al sol. Las campanas de la iglesia de Santa Lucía sonaron 9 veces esa mañana, una tras otra, con ese tono de cobre antiguo que parece arañar los recuerdos. Estábamos reunidos en la casa, todos, como en los tiempos en que el abuelo aún servía el café él mismo, repartiendo cucharadas de azúcar y consejos con la misma cucharilla de metal. Luisa preparaba pan de elote. Tía Alma tejía en silencio junto a la ventana. Y yo tenía sobre la mesa el acta del registro, la cesión anticipada de derechos de 1984 y, en el centro, el reloj del abuelo. Esta vez, sobre un pañuelo nuevo, bordado por Luisa con hilo carmesí. La casa se sentía limpia, no de polvo, de traición. Fue entonces cuando la conversación que nadie quería tener llegó sola. Tío Gerardo. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con lo demás? ¿La finca, el terreno en Ucú, las cuentas que dejó tía Rosa? Luisa y yo nos miramos. Sabíamos que esa pregunta no se refería solo a papeles. Era sobre legado, sobre orden, sobre justicia que había dormido demasiado tiempo. Luisa. Yo encontré algo más. Sacó una carpeta de cuero. Adentro había documentos con sellos del Ayuntamiento de Mérida, fechados entre 1992 y 2003. El abuelo había comprado 3 pequeños terrenos rurales que por años nadie recordó. Estaban a nombre de Finca Las Palmeras, pero el propietario registrado era Ernesto Mendoza.
Mi padre. Luisa. Esto estaba en la parte de atrás del armario del abuelo, en un sobre amarillo, detrás del cajón de corbatas. Tía Alma. Ernesto nunca mencionó eso. Porque no lo sabía. Porque el abuelo lo guardó para cuando hiciera falta. Guardé silencio. Me levanté. Caminé hasta el altar familiar. Frente al retrato del abuelo, abrí el reloj. El tic-tac seguía igual, constante, serio, como él. Y en ese momento se escuchó un sonido nuevo. Un golpe. No en la puerta, en el portón trasero de la finca. Luisa y yo fuimos los primeros en reaccionar. Cruzamos el pasillo largo, bajamos los 3 escalones de piedra y abrimos. Allí, bajo el sol de Yucatán, estaba una mujer de cabello gris y voz clara. Mujer. Octavio Mendoza. Sí, señora. Mujer. Soy Magdalena Cruz. Trabajo en el Archivo Histórico Municipal. Estamos en proceso de digitalización de expedientes antiguos. Y encontramos esto. Nos entregó una caja pequeña de cartón con un listón celeste descolorido. Magdalena. El abuelo de usted, don Camilo, tramitó esto en 1963. No figura en los registros recientes, pero contiene una escritura pública firmada ante Notaría número 8 de Valladolid. Pensamos que debía estar con ustedes. Se fue, sin pedir nada, sin esperar reconocimiento. Abrimos la caja. Dentro, un cuaderno de tapas duras, escrito a mano. Y al fondo, un acta enrollada con cuidado. El nombre de mi abuelo en tinta negra, firme como su voz. En caso de que mi familia se divida, dejo constancia de mi deseo, que la casa permanezca en manos de quien no la transforme en moneda. Luisa susurró. Luisa, eso eres tú. No, somos nosotros. Decidimos convocar una reunión formal, no en la casa, en el Salón Comunal de Santiago, donde el abuelo había celebrado sus 50 años de casado. Mandamos invitaciones impresas, como antes, con letras cursivas y papel grueso. Todos asistieron, incluso primos lejanos, incluso quienes no hablaban desde hace años. Sobre la mesa principal colocamos 3 cosas: el reloj del abuelo, la carta de 1963, la escritura pública de los terrenos. Tomé el micrófono con las manos quietas. Esto ya no es una historia de traición, es una de regreso. Esta familia se partió, pero está aquí. Y ahora vamos a sellarla con verdad. Luisa leyó los documentos uno por uno. Cada cláusula era un ladrillo de regreso a lo que fuimos. Cuando terminó, guardamos silencio. No uno incómodo, uno sereno. Entonces, tía Mariela se levantó. Tía Mariela, propongo que el acta del abuelo sea convertida en acuerdo familiar y que la casa quede registrada como patrimonio moral. No se vende, no se divide, no se toca. Un aplauso suave rompió el aire. Luego, otro. Luego todos. Y firmamos, uno por uno. Sobre el acta original colocamos nuestros nombres, y en la última línea, Luisa escribió una frase. El tiempo no se hereda, se honra. El reloj marcó las 3 en punto. El salón de eventos de Santiago se vació poco a poco, como si el eco de nuestras decisiones se resistiera a marcharse. La luz cálida de las farolas exteriores se colaba por las ventanas mientras Luisa y yo recogíamos los últimos papeles. El acta firmada, con más de 30 nombres, reposaba en una carpeta de cartón duro. El reloj del abuelo había sido guardado de nuevo en su estuche, y por primera vez nadie discutió quién debía llevarlo. Era evidente. En la puerta, algunos primos que no habían dicho palabra durante años, se acercaban con gestos humildes. Primo Eliseo. Octavio, no supe en qué momento dejamos de vernos como hermanos, pero lo que hiciste nos recordó quiénes somos. Asentí. A veces, perdonar no se dice, se hace. De regreso a la casa, el silencio no era tenso, era contemplativo. Luisa colocó la carpeta del acuerdo junto al altar. Encendió una vela.
El fuego parpadeó como si respirara con nosotros. Y al día siguiente, el pasado golpeó la puerta una última vez. Una niña, no mayor de 12 años, llegó con una mujer delgada, de rostro familiar. Traía un sobre sellado, con una nota escrita a mano. Para Octavio Mendoza, de parte de Camilo. Era imposible. El abuelo había muerto hacía más de una década. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta. Camilo. Octavio. Si estás leyendo esto, es porque hiciste lo correcto. No sé cuándo ni cómo, pero confío en que la sangre pesa más que la rabia. No siempre estuve de acuerdo con tus decisiones, pero sí con tu esencia. Eres Mendoza. Eres tiempo, hijo. El reloj que te di no era de oro, era de raíz, y las raíces no se venden, se entierran profundo. Gracias por no desenterrarlas. La firmaba con la misma rúbrica de siempre, curva firme, sin adornos. Luisa tenía lágrimas en los ojos. Luisa. ¿Cómo llegó esto aquí? La casa no lo guarda todo. Algunas verdades esperan justo hasta el momento en que uno está listo para entenderlas. Esa tarde, recibimos la visita del director del Archivo General del Estado de Yucatán. Nos explicó que durante el proceso de digitalización de expedientes antiguos, encontraron una serie de cartas privadas archivadas como testamentos no formales. Entre ellas, varias del abuelo. Una de ellas, dirigida a la nieta que aún no había nacido. Otra, a mi padre. Y una más extensa, sin remitente claro, pero con una línea que me estremeció. Habrá un momento en que uno de ustedes tenga que elegir entre el árbol caído y la raíz viva. A él le dejo el legado. A los demás, les dejo el recuerdo. Esa carta, firmada y fechada en 1989, fue enviada al notario de Valladolid como constancia de voluntad futura. Nunca se usó, nunca se presentó. Pero allí estaba, válida, intacta, esperando su hora. La entregamos al juzgado como prueba complementaria, y fue entonces cuando la jueza que llevaba el caso nos convocó a una última audiencia. La sala era fría, bancos de madera, luz blanca, una bandera de México al fondo. La jueza, de rostro severo y voz clara, leyó el expediente completo. Jueza. Este tribunal reconoce la validez simbólica y moral de la documentación presentada. Y aunque no se trata de testamentos oficiales en términos estrictos, la evidencia reunida, la participación de los herederos y el acuerdo familiar suscrito otorgan peso legítimo a lo establecido por el señor Camilo Mendoza. Hizo una pausa. Jueza. Por tanto, se dictamina la protección moral y patrimonial de la Casa Mendoza, su permanencia en el seno de la familia como bien indivisible, y el retiro definitivo de Mauricio Rivas Mendoza como beneficiario directo de cualquier parte asociada al inmueble. Luisa respiró hondo. Tía Alma se persignó. Yo cerré los ojos, y escuché el tic-tac en mi cabeza, como si el reloj hubiera estado dentro de mí todo ese tiempo. Al salir del juzgado, Luisa me detuvo frente a la fuente de la plaza. Luisa. ¿Te das cuenta de lo que hiciste, tío? No lo hice solo. Ella me abrazó. Luisa. Ahora la familia tiene norte, y tú fuiste la brújula. Esa noche cenamos todos en el patio. Pozole, tamales, dulce de papaya, sin protocolos, sin tensiones. El reloj marcó las 8 con su campanilla interna, y por primera vez, sin que nadie lo dijera, todos se callaron. No por miedo, sino porque sabían que ese sonido era el de un abuelo diciendo, «Ya está bien». Los días siguientes fueron distintos. La casa, aunque igual en sus muros, parecía más liviana, como si hubiese soltado un suspiro que llevaba años atrapado entre las grietas de sus paredes. El aire fluía sin que se cortara con los silencios incómodos. Las puertas, que antes se cerraban con recelo, ahora permanecían entreabiertas, y el reloj del abuelo marcaba cada hora con una firmeza tranquila, como si el tiempo también hubiese perdonado.
La jueza había ordenado una última acción formal: inscribir la decisión en el registro público, no solo como medida legal, sino como símbolo de protección cultural. La Casa Mendoza ya no solo era un inmueble, era legado reconocido. Y la línea que sellaba el expediente fue leída en voz alta por el funcionario ante toda la familia reunida. Con fecha 5 de octubre del 2025, queda registrada la Casa Mendoza como bien familiar intransferible, bajo resguardo simbólico de la línea directa de Camilo Mendoza, siendo Octavio y Luisa Fernanda Mendoza custodios del legado. Folio Real, 2025 RP MR Trentini 91. Tía Alma soltó un llanto suave, no de tristeza, de alivio. Luisa me apretó la mano, sus dedos fríos, pero firmes. Y ahí lo entendí. No habíamos ganado algo, lo habíamos recuperado. Esa noche celebramos, no con música estridente ni discursos, con memoria. Sacamos las cartas del abuelo, las fotos antiguas, los álbumes con esquinas dobladas, el cuaderno donde tía Mariela anotaba cada receta, el sombrero de charro que usó Camilo el día de su boda. Todo eso se colocó en una mesa larga, bajo las bugambilias del patio, iluminadas con faroles de papel que Luisa colgó con cuidado. Entonces, como un rito no planeado, alguien puso el reloj sobre el centro, y el tic-tac se mezcló con los grillos, con la brisa, con el roce de las tazas de chocolate caliente. Fue entonces cuando vi a Mauricio. No entró, no cruzó la verja, solo se detuvo al otro lado del portón, con las manos en los bolsillos, la cabeza baja. Lo observé un momento, no con rencor, con distancia, porque hay derrotas que no necesitan castigo, solo consecuencia. Él levantó la vista, y por primera vez su expresión no fue arrogante ni defensiva. Fue de quien entendió demasiado tarde. No dije nada, no hizo falta. Unos días después recibimos una carta. Remitente. Tribunal de Justicia de Yucatán. Unidad de Resolución Alternativa de Conflictos. Dentro, una solicitud voluntaria de parte de Mauricio para renunciar a cualquier reclamo legal sobre la herencia. Sin condiciones, sin apelaciones. Luisa. ¿Lo crees? Sí. Cuando se cae por dentro ya no hay con qué pelear por fuera. Colgamos el documento junto al acta de protección familiar. Un marco doble, de madera pulida, y al centro, el reloj. Pero esta vez, no dentro del vidrio, sino colgado sobre él, expuesto, sonando, como un corazón. Y la historia del reloj dejó de ser un secreto. Empezó a contarse. En cada reunión, en cada sobremesa, alguien recordaba cómo casi se pierde, cómo se escondió, cómo volvió. Y los niños lo escuchaban con los ojos grandes. Uno de ellos, el hijo de Luisa, se me acercó un día. Samuel. Tío Octavio, ¿cuándo me toca cuidarlo a mí? Me agaché. Le puse la mano sobre el hombro. El día que entiendas que un reloj no sirve para saber qué hora es, sino para recordar que no debemos olvidar. Se quedó pensativo y se fue corriendo, con esa sonrisa suya que parecía venir de otra época. Esa noche, antes de dormir, abrí el reloj una vez más. Lo escuché, firme, sereno, y entendí que había llegado a su hora. El reloj, la casa, la familia, todo, en su sitio. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, suscríbete al canal y cuéntame qué opinas en los comentarios.